Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo webinar de la estrategia al cumplimiento. En este caso vamos a hablar sobre la huella de carbono. Listo, entonces creo que ya podemos empezar con nuestro webinar, con este segundo ciclo de webinars de la estrategia al cumplimiento. En este caso vamos a hablar sobre la huella de carbono. Recordemos que la primera sesión trataron los temas sobre los informes de sostenibilidad. Allí hicimos un repaso bastante amplio acerca de lo que es el GRI, el SASB, el TCFD y cómo una correcta gestión metodológica nos hace ir más allá de tener un informe muy bonito, lleno de datos, pero que a la final no nos está dando un valor que queremos. Entonces, el día de hoy es huella de carbono, como les recordamos. Vamos a hacer un gran repaso sobre las metodologías importantes que hemos identificado metodológicamente y que queremos ayudarle a las empresas a corregir, a llevar un camino mucho más directo al resultado y lograr esos retornos que queremos y que nos pueda dar la sostenibilidad. Para eso entonces empecemos hablando del cambio climático. El cambio climático es justamente el tema que ha llenado las agendas del mundo, la agenda nacional en los últimos años. Y en base a ese reto que tenemos como humanidad, que tenemos como planeta, se han empezado a desligar muchos acuerdos internacionales, muchos acuerdos políticos, empezando con uno bastante sonado que es el Acuerdo de París y que Colombia como signataria ha empezado a hacer sus pinitos para llegar a ese objetivo que queremos. El Acuerdo de París nos dice y tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura global máximo a 2 grados. Pero de ahí tenemos un gran camino que recorrer porque la temperatura que busca el acuerdo es llegar a un objetivo bastante optimista a 1,5 grados. A partir de ahí y de ese objetivo, Colombia, al interior de su legislación, ha empezado a diseñar tanto las rutas legales como estratégicas para llegar a ese resultado. ¿Qué vemos en nuestro panorama nacional? Vemos, por ejemplo, la Ley de Acción Climática, la que quizás muchos hemos escuchado nombrar, la 2169 del 2021, que el último gobierno empezó a implementar como ese marco legal principal para enfrentar el cambio climático y estipular entonces las metas de carbono neutralidad 2050. Colombia como nación se estipuló su propio objetivo de una reducción del 51% de emisiones en ese periodo de tiempo. También tenemos un segundo marco un poco más estratégico, que es la estrategia, como su nombre lo dice, la estrategia colombiana de carbono neutralidad. Y esta estrategia acompaña no solamente a este marco normativo, sino que le da a algunos sectores de la economía, como por ejemplo el sector energético, el transporte, el de agricultura, el de industria y el de residuos, unos lineamientos para poder hacer unas reducciones pertinentes de las emisiones de CO2. Si bien hoy en nuestro país toda esta normatividad aún sigue teniendo un carácter voluntario, ya empezamos a ver visos de obligatoriedad, tanto en Colombia como por ejemplo con la última resolución del RUA, que le pega directamente al sector manufacturero de reportar sus emisiones en ese sistema, como en otras geografías. En España ya vemos el nuevo decreto real que le dice a las empresas empiecen a reportar su huella de carbono, empiecen a reportar alcance 1 y 2. Y finalmente todo esto va a llegar también a esa Agenda 2030, ese cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, donde aquí el mayor impactado es el objetivo 13. Colombia como nación tiene priorizadas 7 metas. Dos de ellas pegan directamente a lo que tiene que ver con la reducción de emisiones. Por ejemplo, reducción del inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero y la segunda meta es con objetivos sectoriales. Objetivos sectoriales que están definidos tanto en la Ley de Acción Climática como en esta estrategia. Estás en mute, Angel. Disculpas Alex. ahí, qué pena. Ya. Estaba comentándoles que Luis Miguel hizo un muy buen barrido en términos normativos de lo que tenemos actualmente en normatividad de Colombia, que aún está muy en términos voluntarios, pero finalmente a las organizaciones la gestión del cambio climático les debería de ser
una priorización importante dentro de sus estrategias, justamente porque aparte de la ley de acción climática y los planes que hayan de reglamentar las leyes que Luis Miguel nos acabó de mencionar alrededor del cambio climático de aquí al 2030, finalmente medir la huella de carbono, conocer en dónde está mi mayor impacto en torno a las emisiones y a su reducción, se termina convirtiendo en una estrategia y en un punto álgido, inclusive en las conversaciones de los tomadores de decisiones, porque los equipos de finanzas se remiten a los equipos de sostenibilidad justamente cuando están haciendo investigaciones acerca de conseguir garantías bancarias, emitir bonos en la bolsa o inclusive solicitar algún crédito bancario. Y es ahí donde el equipo de sostenibilidad y medio ambiente cobra muchísimo valor porque la pregunta que le hace el equipo financiero al de sostenibilidad es, vení, ¿cómo estamos desarrollando en estos momentos la estrategia de sostenibilidad de la compañía para que nos podamos permitir presentarnos a una garantía bancaria o permitir tener una garantía bancaria o un crédito de sostenibilidad? ¿Y de qué dependerá eso? De la madurez en términos de los indicadores de sostenibilidad que tenga la compañía. Si la compañía en realidad no ha avanzado en los retos de sostenibilidad que hablábamos en la sesión pasada, estaban materializados, en valga la redundancia, la materialidad de la estrategia de sostenibilidad, es muy poco probable que podamos ingresar a una garantía bancaria, a un crédito de sostenibilidad o a un bono de sostenibilidad nuestras iniciativas si en realidad no hemos trazado una ruta alrededor de poder solventar esas brechas. Entonces es por esto que nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué las organizaciones, aparte de lo que nos mencionó Luis Miguel en el primer slide, en términos normativos, por qué las organizaciones deben de priorizar un ejercicio como este, que per se en las compañías se ha visto que está estigmatizado en términos de la gestión del tiempo? ¿Por qué me está solicitando la información para huella de carbono y eso para qué nos sirve, aparte de tenerlo dentro de un informe de sostenibilidad? Pues nos sirve para muchas cosas siempre y cuando la logremos gestionar bien desde el principio. Y ese nos sirve para muchas cosas, está en términos de la eficiencia operativa. Miren aquí las cifras una de las cifras que es más impactante y está muy reciente, que la publicó Portafolio, y es empresas micro, pequeñas y medianas que adoptan medidas para reducir su huella de carbono, pueden llegar a ahorrar hasta 60 millones de pesos al año. Por eso pusimos inclusive el tamaño de las empresas, porque pues esto quizás para una empresa como Argos o un grupo Bancolombia, en realidad sea mínimo el ahorro, pero estamos hablando de empresas micro, pequeñas y medianas cuyo OPEX o cuyo estado financiero sí puede verse movido por por una cifra como esta. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque para yo poder llegar a reducir mi huella de carbono, primero tengo que hacer un diagnóstico de la huella de carbono y saber en dónde están las oportunidades. Entonces, es poderosa el poder tener iniciativas que me aporten a la eficiencia operativa, porque si yo estoy reduciendo consumo de combustible, si yo estoy reduciendo consumo de energía o en su defecto estoy mejorando las prácticas alrededor del mantenimiento de mis empresas que de alguna manera terminan impactando la huella de carbono, pues voy a tener de alguna manera un impacto no solamente en la reducción del impacto ambiental trasladado a las emisiones que yo estoy generando por mi operación, sino que también voy a poder hablar de que esas emisiones o esas toneladas que yo estoy reduciendo, pues se me van a traducir en ahorros para la compañía. ¿Cierto? Y creo que la situación financiera en estos momentos de las empresas, en donde se están tomando decisiones estratégicas alrededor de qué recurso tomar para poder cumplir con los estados y las metas, cobra mayor relevancia cuando identificamos proyectos como estos que quizás no estaban mapeados dentro de las juntas directivas. El otro es el que les estaba mencionando ahorita y es el apalancamiento financiero. Algo muy diferente es la eficiencia operativa al apalancamiento financiero, porque la eficiencia operativa es, yo identifiqué que hay una fuente de emisión muy importante en mi compañía,
sea asociada a la flota, sea asociada a las fuentes fijas, sea asociada al mantenimiento de los aires acondicionados. Y lo que estoy implementando es una buena práctica para reducir los consumos, que a su vez me reducen huella y a su vez me reducen OPEX que tengo que gastar asociadas a actividad. La otra es poder tener una madurez alrededor de los indicadores, poder decir yo tengo una huella consolidada que estoy midiendo anualmente y que perfectamente cuando llegue un equipo de finanzas, el equipo de sostenibilidad, al equipo de seguridad en el trabajo y medio ambiente o al equipo simplemente de medio ambiente a preguntarme, vení, ¿cómo estamos midiendo la huella de carbono? Si la estamos midiendo, si la tenemos verificada, si es confiable la data, pues nosotros podamos decir, sí, la verdad es que la tenemos y podemos incluir este indicador como parte de una garantía bancaria o un crédito de sostenibilidad o como parte de una estrategia de bonos en emisiones de valores. También, y no podemos desconocer el tema de reputación. Lo pongo en este orden porque sin duda alguna, y no es para nada un secreto, que para un tomador de decisión el tema de eficiencia operativa y apalancamiento financiero, pues de alguna manera está impactando directamente a los indicadores de finanzas de la compañía. Entonces, por supuesto, vamos a acaparar mayor atención, pero no podemos desconocer que el poder gestionar madurez alrededor del frente ambiental dentro de mi estrategia de sostenibilidad asociada a cambio climático, pues voy a tener sin duda alguna un repunte en los indicadores de reputación. Y no en vano, por ejemplo, en Colombia existe el ranking más reconocido que es Merco, que tiene inclusive frentes de Merco ESG, Merco Talento, Merco Empresas, y en absolutamente todas las encuestas hay indicadores relacionados con sostenibilidad y preguntan específicamente temas de gestión de cambio climático. Por supuesto, vamos a tener mayor injerencia en un ranking de reputación solamente de temas de sostenibilidad que en el ranking de Mercotalento. Pero yo les puedo dar un ejemplo perfectamente de cómo temas de gestión del cambio climático pueden impactar en un ranking de reputación asociado a Mercotalento. Y es los indicadores de cultura alrededor de las compañías, en muchas de sus encuestas preguntan, venga, ¿y cómo está la cultura ambiental en la compañía? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Las personas saben reciclar? ¿Las personas están conscientes del impacto que están causando con la actividad económica de la empresa? Y es gratificante ver cómo a través de los voluntariados que se presentan en términos de la siembra de árboles con propósito, es decir, para la reducción de las emisiones, ver cómo esos indicadores de cultura ambiental repuntan. Y miren que es una estrategia que se maneja justamente desde la estrategia de sostenibilidad, pero que de alguna manera la perciben los empleados y se materializa en las encuestas de ranking reputacionales asociadas a talento. Entonces, por esto hay que medir huella de carbono, porque huella de carbono va más allá de lo normativo y siempre nos llega hacia lo estratégico. Ahora, la pregunta que nos trae pues a colación en este espacio es, vení, o sea, hay muchísimas preguntas alrededor de cómo medir la huella de carbono en las compañías y una de esas preguntas que de hecho yo la posteaba mucho en mi LinkedIn hace poquito era, colegas, ¿con cuál metodología nos vamos a la hora de medir huella de carbono? Y esta es una decisión muy particular para el contexto de cada una de las empresas. Hay aspectos que nos diferencian entre las dos metodologías aceptadas internacionalmente y que actualmente se pueden verificar en una auditoría. Pero ambas, en términos del fondo, pues conversan igual, ¿cierto? Mientras que yo en un GHG Protocol manejo emisiones alcance 1, 2, 3, pues en el ISO 14064 manejo categorías de la 1 a la 6, pero en sí per se, lo que hay dentro de ellas son emisiones directas e indirectas. Y lo que hay es una repartición de las categorías. Mientras que, por ejemplo, en el GHG Protocol yo estoy manejando un alcance 3 con impacto a toda mi cadena de suministro, pues digamos que ese alcance 3 en una ISO 14064 se va a dividir en categorías de la 3 a la 6. Y les estoy haciendo un zoom bastante grande justamente en esta categoría,
porque para las personas que ya hayan trabajado huella de carbono o quizás las que vayan a comenzar, saben que es un reto completamente la gestión del alcance 3 o de las emisiones indirectas cuando estamos hablando de categoría de la 3 a la 6 en la ISO 14064. ¿Por qué? Porque ahorita les dije una palabra clave y era cadena de suministro. ¿Qué tan fácil es que yo gestione un proveedor alrededor de la huella de carbono? ¿Implica o no implica que yo esté asegurando que esta gestión del proveedor esté estipulada contractualmente? Por supuesto que sí, porque uno de los retos más grandes es conseguir la información, pero si yo se la debo solicitar al proveedor, generalmente los proveedores se limitan al alcance que yo tengo dentro de mi contrato. Cuando ellos se van directamente a la letra del contrato y leen la letra pequeña y ven que no hay ninguna solicitud expresa que una empresa le pueda hacer frente a la huella de carbono asociada a la actividad que está contratada, pues por supuesto que van a levantarte la mano a ti como empresa y te van a decir, empresa X, no tenemos esto contractualmente, entonces no lo vamos a hacer. Ahí es cuando decimos que la gestión de la información en la huella de carbono y específicamente dentro del alcance 3 se concibe como uno de los mayores retos que tenemos, pero eso no significa que nosotros no los podamos gestionar. Hay buenas prácticas en torno a que yo asegure mi operación de lo que tiene mayor reto en mi medición de huella de carbono desde la etapa contractual. Y ya se las dije. El poder revisar muy bien un contrato, sobre todo de mis proveedores estratégicos, y ahí es donde entra también una palabra clave que es la materialidad. Y la materialidad justamente entra porque yo debo de priorizar a quién le debo de solicitar información. ¿Con base en qué? En el análisis de las fuentes de emisión más relevantes dentro de esas emisiones indirectas. Si yo soy una empresa que no maneja franquicias dentro de mi alcance, pero yo sé que dentro del alcance 3 o las emisiones indirectas hay un apartado en donde dicen yo tengo que calcular las fuentes de emisión relacionadas con franquicias, pero no tengo ninguna franquicia, inmediatamente la anulo de mi análisis. Cosa diferente pasa con una empresa que sí maneje franquicias. Ese tipo de análisis es el que hay que hacer para yo poder priorizar. Yo les estaba hablando de los proveedores y les decía que una muy buena práctica es justamente que nosotros nos vayamos a los contratos y que desde el momento en el que se esté contratando al proveedor estratégico, yo de una vez pueda tener un apartado de temas de sostenibilidad. Y como sabemos que sostenibilidad es un montón de cosas, pero estamos hablando específicamente de huella de carbono, sería ideal poderle decir a un proveedor, venga, es que yo necesito que, si usted no me calcula la huella de carbono alrededor del alcance que usted tiene contratado, pues lo más importante es que me pueda compartir los materiales, el dato de actividad, la cantidad de vehículos, la cantidad de insumos, la cantidad de gases refrigerantes que está utilizando, para yo poder calcular mi huella de carbono indirecta asociada a su operación. Si eso queda súper claro desde un contrato, un proveedor no tiene por qué decirte o levantarte la mano y decir, yo no lo voy a hacer. Esto, pues de manera de que esté escrito obligatoriamente, ¿cierto? Y de que esté explícito, porque se pueden encontrar, y esta es la otra cara de la moneda, y es que para poder mantener una buena relación entre empresa y proveedor, pues lo que está es que si yo le exijo algo a esa empresa y es un proveedor estratégico y yo estoy facturando cantidades importantes con ese proveedor, generalmente nunca nos vamos a encontrar una restricción. Pero si no la tenemos abordada desde el contrato, posiblemente sí vamos a tener brechas en la solicitud de la información. ¿Por qué? Porque si bien yo se lo voy a hacer, el cuándo, el cómo y el dónde puede estar no muy negociado entre ambas partes. Ahorita estaba hablando, y eso es importante porque miren que comenzamos hablando de las diferencias entre GHG Protocol y terminamos hablando de una de las brechas de información más importantes que de hecho vamos a abordar un poco más adelante en el siguiente slide. ¿Por qué abordar GHG y no ISO 14064? Digamos que el GHG en en sus lineamientos no te está diciendo específicamente el alcance 3 me lo tienes que medir, es opcional. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, para una empresa que esté comenzando a medir huella de carbono, es muy importante que se vaya con el GHG Protocol, que
En sus lineamientos te dice que el alcance 3 es un alcance que es opcional, justamente para que vayas mirando cómo se va comportando tu alcance 1 y 2. Hay un dato súper importante que nos lo dan, de hecho, consultoras, firmas que trabajan, ONGs ambientales, y es que cerca de las empresas que han podido trabajar inventarios de huellas de carbono se han dado cuenta de que su alcance 3 o emisiones indirectas pueden llegar a representar más del 80% de las emisiones de su operación. Entonces, este opcional es temporal, pero solamente para las empresas que están iniciando, porque esto de alguna manera se tiene que convertir en obligatorio porque no tiene ningún sentido que uno mida un inventario, pero que el inventario solamente esté concentrado solamente en el 10 o en el 20% de lo que en realidad representa la operación de tu compañía. Gracias, Ángel. Justamente ahí mencionaste algo bastante interesante y es los proveedores. Yo pienso que esa relación entre proveedor y empresa se puede convertir en un beneficio mutuo, en una doble vía beneficiosa al medir la huella de carbono. Primero, yo como empresa, finalmente me aseguro de que el alcance 1 y 2 que mide mi proveedor se conviertan en datos que alimenten mi alcance 3, ¿sí? Y yo como proveedor me aseguro de tener un cliente que yo al medir huella puedo acceder a su mercado porque es una obligación que me están poniendo. Entonces, como proveedor, yo me aseguro de abrirme más mercado y más oportunidades. En este slide vamos a hablar de esa gestión de la información, de dónde podemos tener información valiosa, de cómo llegar a esos cálculos certeros. Y yo les cuento que para la correcta cuantificación de una huella de carbono necesitamos 5 pasos, que es primero identificar nuestras fuentes de emisión. Lo que no identificamos, lo que no conocemos, no lo podemos gestionar. A partir de allí vamos a seleccionar el método de cálculo que, como muy bien Ángel nos contaba, puede ser tanto el GHG Protocol como la ISO 14064. ¿Esto de qué va a depender? ¿De qué va a depender esta escogencia? Factores. Por ejemplo, un inversionista me lo está diciendo, me lo está diciendo una normatividad, me lo está diciendo una directriz interna o me lo está diciendo el contexto. Lo importante es escuchar e identificar ese contexto para saber cuál elegir. ¿Cuál de las dos es más válida? Las dos son igual de válidas, las dos son certificables y las dos te aseguran un correcto dimensionamiento de tu huella de carbono. Aquí hay algo interesante y es que el GHG de alguna manera tiene un viso de todavía de no obligatoriedad hacia el alcance 3, mientras que la ISO ya lo integra en estas 6 categorías, por ejemplo. Ya nosotros empezamos a ver cómo el mercado empieza a preferir y a demostrar su alcance 3, porque hasta hace unos años se podía certificar carbono neutralidad con alcance 1 y 2 y el tercero opcional. Los más avanzados, los más maduros en sostenibilidad reportaban alcance 3. Pero ¿qué pasa? Resulta que ya este año y el año que viene va a entrar en vigencia o ya está entrando en vigencia esa ISO 14068 que me habla de el protocolo de carbono neutralidad, de descarbonización. Y para poder cumplir esa descarbonización, si nuestro objetivo es la carbono neutralidad, pues debemos sí o sí reportar ese alcance 3. Ese alcance 13, entonces, ¿cómo lo medimos? Aquí Ángel nos mencionaba la materialidad. Hay dos enfoques de materialidad, uno cuantitativo, uno cualitativo, que nos va a ayudar entonces en esas en el GHG o esas 4 que tiene la ISO, a definir cuáles le pegan a mi negocio, cuáles se están alineando con mi core de negocio y no reportar por reportar o quemarme la cabeza tratando de conseguir datos que para mí van a ser imposibles, ¿cierto? Entonces la frase es, empecemos midiendo lo que controlamos, identifiquemos la urgencia de la información. Por ejemplo, para una matriz de materialidad cualitativa, nos podemos plantear 3 criterios de selección. ¿Me lo está pidiendo una normatividad? Sí, no. ¿Me lo está pidiendo un grupo de interés con alta urgencia y alto poder de decisión? ¿Sí o no? ¿Tengo la disponibilidad de los datos? Sí o no. Dependiendo de ese puntaje, podemos empezar a clasificar esas categorías y a empezarlas a incluir en mi inventario de gases de efecto invernadero. Todo eso se enmarca también dentro de esa gestión documental y de la gobernanza que es tan importante dentro de la organización. Yo creo que muchos nos hemos encontrado con varios stoppers y es que aquí la calidad y la disponibilidad de la data se nos vuelve en el cuello de botella de una huella de carbono y de muchos procesos que vienen paralelos. Entonces la gobernanza no solamente se trata de dónde me saco yo los datos, sino que estén a tiempo, que sean confiables, que estén trazables y eso también tiene que ver con muchas áreas de la organización.
Entonces, que aprovisionamiento me debe pasar sus valores, me los debe pasar también las facturas de servicios públicos para el alcance 2 y se me empieza entonces a convertir en un reguero de personas con la que yo cada trimestre, cada semestre o incluso al final del año, yo tengo que escribirles un correo, un proveedor a otra área, recordándoles que por favor me la envíen. Para eso nosotros también hemos visto que es interesante ahí la ayuda de la tecnología. Yo creo que todas las conversaciones con Intedia y de Carbonlytics siempre están transversalizadas por la tecnología, porque es que justamente ahí vemos una herramienta muy valiosa para abordar esos problemas. Lo que nosotros hemos visto en el medio es que se siguen utilizando métodos manuales, se siguen utilizando estos sistemas de gobernanza que al final lo que hacen es dificultarnos el reporte de la huella de carbono. Finalmente, pues el alcance 3, retomándolo, es ese foco de importancia y tenemos retos bastante importantes, como le decíamos ahorita, proveedores, pero también categorías como gases refrigerantes, en este caso que le pega mucho al alcance 2, y el transporte, ¿sí? Aquí refrigerantes, la pregunta es, bueno, yo cómo reporto un dato de refrigerantes. Recordemos que refrigerantes puede ser del aire acondicionado, que va también muy acompañado de gases extintores. El Solcaflam, que tanto escuchamos, que es un gas que tenemos en las organizaciones, un gas tan común. Aquí nosotros les traemos también unas fuentes de datos que son muy valiosas. Y es que justamente es lo que nosotros en Carbonlytics usamos y llevamos al mercado. Una propuesta metodológica robusta, una propuesta metodológica actualizada para poder tener un cálculo certero. Entonces, si a mí me interesa certificar mi inventario, si a mí me interesa posteriormente acceder a una carbono neutralidad, yo tengo que tener claro las fuentes de información que utilice para mi inventario. Combustibles, ¿de dónde estamos sacando las fuentes de datos de combustibles? Estamos en Colombia, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos procesos de refinación, procesos que incluso varían con la altura de nuestras ciudades. La fuente que nos da ese lineamiento va a ser la UME y específicamente el informe FECOC. Ese informe es donde se recopilan todos los factores de emisión de combustibles del país, todos los que utilizamos aquí en Colombia. Y esta fuente pasa derechito por una auditoría. También les cuento que al final vamos a tener ¿cómo decirlo? Como un regalo para ustedes por su asistencia a este webinar. Y es que vamos a estar entregando un demo de nuestra plataforma Carbonlytics, que es capaz de medir tanto alcance 1, 2 y 3 de huella de carbono. Generalmente lo entregamos por alrededor de, para los asistentes del día de hoy, lo van a poder tener por un mes, sin costo alguno, simplemente se registran y lo pueden empezar a usar desde ya. Les cuento que la herramienta también utiliza estas fuentes de datos para apalancar sus cálculos y ahí es donde viene entonces lo que le quería contar. Esos gases refrigerantes y extintores, ¿cómo los calculo? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchas incertidumbres y eso tiene que ver con procesos de aprovisionamiento. Yo debo leer esos informes de recarga tanto de extintores como de aires acondicionados, saber cuál es la capacidad del equipo, pero el dato que a mí me sirve es la cantidad recargada. Esa cantidad recargada es la que yo debo cargar en una plataforma como Carbonlytics o que debo ingresar en mi sistema. Eso después se va a conmutar con ese factor de emisión específico que me va a aparecer en el IPCC AR6 capítulo 7. Ahí es donde están las fuentes de datos fidedignas. Para el alcance 2 también nosotros utilizamos el factor de emisión de energía. Ese factor lo calcula según el mix de la matriz energética que tiene el operador del mercado energético, como es XM. XM es quien lo calcula y posteriormente este se da a conocer, sale públicamente a través de una resolución de la UCME. El alcance 3, como lo hemos visto, alrededor bastante amplio. En una metodología tenemos 15 categorías, en la otra se nos desglosa en 4, pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué factores de emisión me sirven a mí? Es que estas fuentes de emisión tienen un enfoque particular, las que les voy aquí a mencionar. El DEFRA, la EPA, el IPCC, estas tienen un enfoque más de consumo. Es decir, por ejemplo, cuántos kilogramos de residuos yo generé, cuántos metros cúbicos de agua yo me gasté, y eso lo traduzco en CO2 equivalente. ¿Por qué nosotros mencionamos esta particularidad de que es con consumos? Porque es que hay otra metodología que a mí me dice, bueno, un dimensionamiento a través de facturas, cuánto me gasté yo en dólares, cuánto me gasté yo en pesos colombianos, y eso lo traduzco con un factor
de emisión diferente. Pero ¿qué pasa? Es que yo al hablar de consumos puedo gestionar más eficientemente esas cantidades dentro de mi organización y empezar ya a gestionar y hacer planes de reducción de huella. Esa es la gran ventaja de tener un enfoque de consumos y no de facturación. ¿Sí? Aquí también nosotros podemos estar hablando de movilidad, de, por ejemplo, insumos, en esta parte de proveedores, donde uno de los cuellos de botella puede ser esa categoría de bienes y servicios que encontramos en el GHG Protocol. Y la verdad es que aquí es el factor de emisión, ¿sí? ¿Cómo lo encuentro yo en estas fuentes de datos o cómo me lo reporta mi proveedor? Por ejemplo, ahorita lo que nos contaba Ángel, ese clausulado verde es una herramienta bastante potente donde si mi proveedor ya está calculando su alcance 1 y 2, eso es información que yo recolecto para mi alcance 3. ¿Sí? Ahí también yo me estoy curando en salud con un clausulado verde, desde un marco contractual. Y si soy una empresa grande y tengo varios proveedores, ¿cómo hago esa gestión? Pues empecemos con los más críticos, empecemos con un grupo de 5, de 10, de 15 proveedores y hagamos ese paso a paso. Finalmente tenemos dentro de ese alcance 3 unos cuellos de botella dentro de ese aspecto de movilidad, de transporte. Aquí empezamos a escuchar unos términos que antes no los teníamos tan claros, como así que aguas arriba, como así que aguas abajo. Eso es lo que significa upstream o downstream. Aguas arriba de mi operación significa todo lo que me llega a mí para yo poder operar. Por ejemplo, si yo soy una empresa constructora, el cemento que me trae mi proveedor, el acero que me trae mi proveedor, eso tiene unas emisiones asociadas al transporte. ¿Qué tipo de vehículo está utilizando? ¿Qué cilindraje? ¿Qué año de fabricación es? ¿Qué tipo de combustible? Todo eso lo puedo encontrar dentro del FECOC y dentro del DEFRA, por ejemplo. También hay un apartado de movilidad que manejan las autoridades ambientales locales. En este caso que nosotros estamos ubicados en Medellín y su área metropolitana, la autoridad ambiental es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ellos dentro de sus procesos han estipulado cuáles son los factores de emisión para esta ciudad, pero esos procesos también los lleva el Distrito de Bogotá a través de su Secretaría de Salud y Ambiente. Y también hay muchas empresas que contratan servicios externos e incluso llegan a estipular sus factores de emisión para su organización a través de la movilidad de sus colaboradores. Todo eso lo debemos tener en cuenta para hacer un correcto cálculo de nuestras emisiones. Finalmente, el transporte también lo podemos encontrar en páginas como Carbon Care, que nos dan esos factores de emisión actualizados y fidedignos. Con las cosas que yo me he encontrado en el camino es que debemos tener en cuenta, si vamos a reportar año 2024, año 2025, que las fuentes pertenezcan exclusivamente a este año. No que, no, es que alcancé a medir un poquito de mis consumos del 2024 y eso lo meto para el reporte 2025. No, no es metodológicamente acertado. Recordemos que es desde 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2025 toda la vigencia que debemos medir. ¿Y qué es la vigencia del factor de emisión? No puedo yo estar reportando 2024, 2025 y estar utilizando un factor de emisión del 2018, 2016. No tiene ningún sentido. Entonces, esos son tips metodológicos que hoy traemos a la mesa y que nos gusta compartir con ustedes. Aquí también, como para ir finalizando estos tipsitos, esa gestión de la incertidumbre y esa importancia de los datos en la actividad. Aquí la incertidumbre, siempre vamos a tener una incertidumbre en nuestro cálculo. Porque si ustedes lo ven, un factor de emisión ya de por sí trae una incertidumbre metodológica en su cálculo, aunque no lo den fuentes fidedignas. Ya de por sí eso trae una incertidumbre asociada, más la incertidumbre que trae la medición. Por ejemplo, en kilowatts, megawatts de todos los dispositivos, siempre va a haber una incertidumbre asociada. Por ejemplo, metodologías como el GHG Protocol traen una herramienta que muchas personas calculan manual, pero hoy Carbonlytics es una de las herramientas que ya lo incluyen en su base de datos, en su automatización y que incluso a través de un reporte automático ya te queda listo para pasar procesos de auditoría. Entonces, bueno, estos son tipsitos que hoy traemos a la mesa y que queríamos compartir con ustedes. No sé, Ángel, si tengas un comentario adicional sobre esto. Sí, ya que estás hablando de anécdotas, porque es que estas sesiones, la verdad es que tienen que ser muy prácticas. Y miren que nosotros nos hemos enfocado en brechas, pero también les hemos hablado de la oportunidad. Digamos que la oportunidad está muy ligada justamente a que todo este proceso que tiene
tanto trabajo alrededor de la gestión de la información se pueda finalmente consolidar en una herramienta tecnológica, ¿cierto? Y que esa herramienta tecnológica pues dé trazabilidad completa de todo el proceso, desde quién me entrega el dato hasta inclusive el reporte final, que es un reporte que puede ser auditable perfectamente. Una anécdota más referente a las fuentes de emisión y están asociadas justamente con el alcance 3. Digamos que alcance 1 y miren que aquí alcance 2 ni siquiera lo mencionamos porque finalmente si tú tienes el factor de emisión de la red eléctrica nacional, dependiendo pues de cómo se comporte tu matriz energética, ya con eso de alguna manera puedes calcular las emisiones alcance 2. Dependiendo de la tipología de la empresa, por supuesto es que vamos a tener mayores oportunidades en la eficiencia energética o no. Anécdotas sobre el alcance de 2, nos hemos encontrado empresas que inclusive en sus rutas de descarbonización, la mayor oportunidad se concentra en el alcance 1 o en el alcance 3, pero cuando ya vamos a ver el análisis financiero, como el recurso energético eléctrico aquí en Colombia es tan costoso, y quiero que hagan el ejercicio ustedes mentalmente en donde estén en sus oficinas y en sus casas, en estos momentos, cuánto vale el precio del kilovatio en la zona donde estén ubicados, sea en Colombia o sea a nivel internacional. En realidad es un recurso bastante costoso y que a la hora de pasarlo dentro de una ruta de descarbonización que primordialmente tiene análisis financiero para poder llevar la viabilidad de estas iniciativas a un tomador de decisión, pues termina pesando bastante la iniciativa, si tiene buenos indicadores financieros versus en realidad inclusive la reducción ambiental o lo que yo pueda lograr con mis metas climáticas. Entonces lo que nos pasó con esa empresa fue un dilema bastante grande porque queríamos trazar unas metas bastante ambiciosas alineadas a algo que vamos a ver inclusive en la siguiente sesión en la que vamos a hablar de rutas de descarbonización que son Science-Based Target, metas basadas en ciencia. Las queríamos hacer súper agresivas. Pero cuando nos dimos cuenta de que lo que más aportaba y a lo que más se le iba a invertir justamente eran las iniciativas de eficiencia energética, muy bien por los indicadores financieros, pero no tan bien con la reducción en las emisiones evitadas y en las metas climáticas. Decisiones que están en el alcance y en la estrategia que cada una de las empresas tenga. Por eso les digo que el tema financiero pesa muchísimo a la hora de estar analizando algo como esto. Listo. En el uso de producto también 1585 anécdotas. Imagínense que ustedes son una empresa de telecomunicaciones que está instalando módems y decodificadores en las casas de los hogares en Colombia. ¿Y cómo les parece que justamente el alcance 3, cuando estamos hablando del uso de los productos, inclusive esto es un servicio de telecomunicaciones, estoy poniendo el ejemplo de una empresa de telecomunicaciones? Tiene que medir el consumo eléctrico asociado a tener conectados los decodificadores y los modems para poder tener una trazabilidad de cuánto puede ser la emisión asociada a esto. Ángel, eso es posible, o sea, yo no tengo garantía de cuánto está gastando ese cliente. Digamos que son equipos y por eso les digo que cada empresa y sector es una particularidad, pero ahí el análisis que hay que hacer es efectivamente, si ustedes, es muy difícil poder saber efectivamente cuánto es el consumo de energía de esos dos electrodomésticos que está instalando la compañía de telecomunicaciones, pero sí pueden hacer una inferencia y una inferencia con datos confiables, apoyados inclusive en estos factores de emisión que Luis Miguel ya nos explicó. Entonces, de poderlo hacer, lo hacemos. Pero lo más importante es que si yo voy a medir esta categoría es porque yo anteriormente ya hice un análisis de materialidad que me dijo que esa categoría es relevante para la operación. Todo esto en términos de la gestión de la información, en términos de la gobernanza de la información, pues finalmente hay herramientas en las empresas que en su mayoría utilizan archivos como por ejemplo el Excel o algunas calculadoras manuales que les pueden ayudar como con ese cálculo, que no está mal, ¿cierto? Finalmente,
Si lo que necesitamos es una auditoría y podemos salir con un Excel maravilloso, espectacular. Pero aquí es donde viene justamente Carbonlytics, que durante todo el espacio hemos estado hablando de ella y en las PIR, Sebastián nos está ayudando inclusive a poner el QR justamente porque les queremos dar el beneficio de que tengan al menos, de que prueben la herramienta un mes. Y la van a probar no en una versión básica, o sea, la van a poder probar en una versión que tiene ya inclusive unas categorías del alcance 3 mapeadas. Entonces esto es súper poderoso porque para las personas que estén comenzando, si no han medido materialidad y miden la materialidad, seguramente van a poder conversar con las emisiones o las categorías que tenemos aprobadas para la licencia demo. Pero los que no, pues perfectamente pueden llegar y pasar del ejercicio manual o del ejercicio de Excel a lo que Carbonlytics les está ofreciendo. Como les digo, es una herramienta muy intuitiva y ya vamos a entrar un momento a esto porque vamos también a, después de mostrar la plataforma rápidamente y de que ustedes estén interactuando con el QR que les estamos pasando en las PIR para poder acceder al beneficio del demo que les estamos entregando, pues también vamos a responder preguntas alrededor de la sesión. Listo. ¿Por qué les digo que es intuitiva? Porque ya se dieron cuenta de que este es un proceso que no es difícil, pero sí es engorroso cuando estamos comenzando e inclusive cuando ya lo tenemos maduro dentro de la organización, porque la gestión de la información no deja de ser un reto, inclusive para empresas grandes. Y pueden hablar desde una empresa pequeña hasta una empresa grande y ambas van a coincidir con retos en la gestión de la información. Y por eso es que está Carbonlytics. Eh, De quiero acuerdo, que... Ángel. Incluso aquí mientras la gente se loguea, se registra en el demo, los invitamos también a que nos cuenten de dónde nos acompañen, qué tipo de industrias, qué tipo de empresa, para poder hacer un mejor análisis de lo que ustedes requieren. Nos gustaría también conocerlos, que interactúen en el chat y que nos cuenten de qué sector nos acompañan. De acuerdo. Mientras nos van contando de qué sector nos acompañan, están viendo mi pantalla en estos momentos. Sí, ¿Sí? estamos viéndote, Ángel. Listo. Entonces, esto es lo que se van a encontrar una vez ustedes se logueen en Carbonlytics, buscan en Google Carbonlytics, la primera opción que se encuentra se autentican, ponen sus datos y van a poder entrar al demo, obviamente después de que nos escriban pues al QR que les estamos diciendo, porque en ese QR lo que vamos a hacer es agendar un espacio con las personas que nos escriban, que obviamente quieran tener este beneficio que ya les dijimos que están, el beneficio está extendido a todas las personas que están en estos momentos en la sesión. De hecho, hasta los inscritos también. Y la idea es que puedan mover la plataforma de acuerdo al reto que tengan actualmente dentro de sus compañías. Si están iniciando, maravilloso. Si ya tienen un cálculo espectacular, porque lo pueden inclusive corroborar y pueden ver cuál es el producto final que puede llegar a salir de un reporte como este. Carbonlytics no solamente es una plataforma en la que llegamos y les dejamos la licencia y ya, es una plataforma que permite un acompañamiento dependiendo de las licencias que están contratadas. Tenemos una licencia que es profesional, otra que es experta, y digamos que la licencia demo responde a una licencia entre experta y profesional. En este sentido, como les digo, no van a tener restricción frente a las categorías y frente al diligenciamiento de la información que se encuentran en la plataforma inicialmente. Entonces, es una plataforma que tiene un inicio en donde ustedes pueden darle perfectamente crear un cálculo. En ese cálculo, ustedes lo que van a hacer es seleccionar su organización, que cuando ustedes ya tengan el demo, van a poder crear centros de trabajo, que son centros de trabajo que para el caso de una licencia demo, estamos hablando de más o menos alrededor de 3 centros de trabajo, pero adicionalmente, pues van a poder adicionar categorías de acuerdo, pues como a la materialidad que ustedes tengan dentro de las fuentes de emisión. Y así sucesivamente, en este portal ustedes lo que van a hacer es diligenciar la información base de la compañía y adicionalmente van a llegar a un portal en donde les va a decir cuáles son sus fuentes de emisión. Después de que lleguen a eso, van a poder diligenciar con los datos de actividad perfectamente qué es lo que tienen y van a ver inclusive la huella de carbono en el momento. O sea, la pueden ver en el instante y hacer el reporte de huella de carbono. Esto tiene también un portal en términos de los cálculos del proceso. Miren que estamos hablando, si ustedes se ubican,
La empresa en este caso es una empresa que se llama Ángel José Cardona Pérez, que es mi usuario, y ustedes pueden tener perfectamente, de acuerdo a a esa empresa, los centros de trabajo a los que haya lugar, ¿cierto? Y el porcentaje de avance de cada uno de esos centros de trabajo en términos del diligenciamiento de la información. Aquí hay un portal para continuar el cálculo. Como les digo, tienen acompañamiento permanente dependiendo de las licencias que tengan. Esto es importante, sobre todo cuando ya yo estoy hablando de rutas de descarbonización, porque en rutas de descarbonización, pues obviamente vamos a poder trazar unas metas establecidas por el corporativo. Ahora, ¿qué significa que yo esté comenzando y así no tenga ninguna meta? Pues esto me va a permitir trazarme metas hipotéticas de manera de que yo pueda ver si las voy a cumplir o no, porque lo que hay acá es una creación de alertas dependiendo de la meta a la que esté. Y aquí hay algo muy valioso y es que dependiendo de las metas que ustedes tengan, ustedes pueden tener inclusive metas o establecer metas a nivel general de tu compañía, a nivel de alcance o a nivel de categoría, que eso es muy importante porque puede ser que nos encontremos con una organización que esté tan madura que inclusive pueda llegar a pedirnos metas por alcance. Ve, yo tengo una meta asociada a la reducción del alcance de 2 o a la categoría 2, pues la podemos tratar, ¿cierto? La podemos tratar y la podemos inclusive parametrizar dentro de la plataforma. ¿Qué pasa, Ángel, cuando ya el límite de la meta llega a su fin y pues finalmente el periodo de cálculo todavía sigue aumentando las emisiones? Vamos a crear alertas para poder entrar a tiempo y operar, ¿cierto? Y tomar decisiones alrededor de. En términos de los resultados, ustedes van a ver resultados así de la siguiente manera. Estamos trabajando con una empresa que se llama Ángel José Cardona Pérez y vamos a mirar un centro de trabajo que se llama Luis Miguel Lácteos S.A. Entonces, en Luis Miguel Lácteos S.A. hay unos datos que ya están cargados previamente de un ejercicio que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que van a poder ver acá? Un portal. Y esto es importante porque ustedes pueden tener la empresa, pueden seleccionar el año al que hayan cargado, o sea, y pueden cargar retroactivamente los años que quieran desde el 2016. Entonces, Ángel, si nosotros tenemos la licencia demo que ustedes nos están entregando, yo en ese mes puedo llegar y calcular o cargar los datos del año 2020 para poderlos corroborar con el del 2025 porque es una meta que tengo. Lo pueden hacer. Por supuesto, tienen que distribuirse en el tiempo. ¿Por qué? Porque la licencia es parte de autogestión por parte de ustedes, ¿cierto? Con acompañamiento nuestro en términos de la gestión de la plataforma y en términos de la gestión técnica, pero la carga de los datos siempre tiene que estar alrededor de la empresa. Pero estamos hablando de una plataforma tecnológica en donde consigues el dato, inmediatamente se calculan los datos con los factores de emisión que tienen implícitos la plataforma y lo único que hace al final el cliente es exportar el informe que está alineado a un reporte de verificación. En la frecuencia, escogen la frecuencia que quieran. Si yo tengo el 2020 con periodicidad mensual, pero el 2025 con periodicidad anual, también lo van a poder distinguir acá. El periodo también, el centro de trabajo. Recuerden que yo tenía varios centros de trabajo, pero escogí Luis Miguel Lácteos S.A. Y dentro de las categorías, inclusive ustedes pueden también ver la categoría de emisión, ¿cierto? Yo solamente quiero ver aires acondicionados. Ah, bueno, listo. Entonces miremos aires acondicionados solamente y te muestra específicamente dentro del alcance uno para este centro de trabajo cuánto es justamente esa misión. Aquí no tenemos ninguna meta trazada, pero recuerden que nosotros tenemos un módulo de metas que tiene inclusive escala por categoría, por alcance, por centro de trabajo, por fuente de emisión. Entonces, el detalle inclusive lo pone pues como la empresa, ¿cierto? Pero dependiendo de la madurez en la que nos estemos encontrando. ¿Qué está pasando si ya seleccionamos todos? Entonces recuerden, tienen una visual total de todos los alcances. Nosotros en el módulo de administrador podemos cambiar la categoría o la metodología de trabajo. Si ya no quieren trabajar con GHG, la plataforma también trabaja con ISO 14064. Entonces homologa los alcances a las categorías que estábamos hablando previamente. Tienen también detalle gráfico por categoría de emisión, tiene también detalle gráfico si ustedes tienen cargados más de un centro de trabajo, es decir, por ejemplo, si los quieren ver todos, perfectamente les puede mostrar los centros de trabajo en la gráfica y son centros de trabajo que inclusive se distribuyen en los años que yo tenga cargados de emisión. Entonces miren que de aquí hay una conclusión y es que esta sede
que estábamos cargando, pues es una sede que tiene una emisión considerable frente a todos mis centros de trabajo en el año 2025. Entonces te permite tomar decisiones gráficas porque es una vista muy estratégica, pero que no deja de tener un reporte al final que es descargable. Listo. Hay emisiones de toneladas de CO2 por categoría y centros de trabajo y yo puedo hacer filtros de aquí para abajo de acuerdo pues como a las fuentes de emisión que yo quiera visualizar. Listo. Esta es una visual rápida de la plataforma, porque finalmente es una sesión que queríamos tener con ustedes de conocimiento de huella de carbono. Al final mostrarles Carbon Lithics como una ayuda desde el punto de vista de capacidad tecnológica para poder disminuir los tiempos en la recolección, en el cálculo y en la gestión de la huella de carbono, que finalmente se convierte en la línea base para poder trazarse una ruta de descarbonización y tener ese apalancamiento financiero que estábamos mencionando al principio. De aquí que es súper importante que en ese QR que les estamos entregando nos escriban para poder que agendemos espacios con las empresas que estén interesadas y podamos hacer válido justamente ese demo que les estamos entregando. Como les digo, tiene una libertad tremenda porque pues no es un demo básico, es un demo que está entregando la licencia entre básica y profesional. Yo creo que podemos pasar a las preguntas. Así es, Incluso, Ángel. Me gustaría que nuestro público nos hiciera preguntas, que nos contaran un poquito más. Y aquí estamos para... ¿todas tienen las preguntas por ahí? O Luismi. Espérame un segundito, yo creo que yo las puedo ver. Voy aquí. Por aquí nos llegó una por el interno y justamente tiene que ver con la elección de la metodología. ¿Cómo sé cuando estoy iniciando con qué metodología yo debo de iniciar dependiendo de si es GHG Protocol o ISO 14064? Yo creo que esta pregunta es importante y estoy proyectando justamente ese slide porque yo les mencioné que en términos de flexibilidad es mucho más laxo el GHG Protocol porque nos permite no reportar en el alcance 3. Como les dije, eso es voluntario, pero la empresa de alguna manera tiene que retarse justamente a que si yo no hice en el primer inventario o en la primera medición ese alcance 3, pues finalmente para la siguiente medición al menos tengo que reportar una, dos, tres categorías dependiendo de lo que yo haya evaluado en la materialidad, porque justamente en el alcance 3 es donde se nos están concentrando hasta inclusive el 90% del aporte a la huella de carbono total. Entonces, independientemente de qué metodología utilizar, que es perfectamente, puedes utilizar ambas para una verificación, pues es importante que si estás comenzando, comiences con una que sí o sí no te exige el reporte del alcance 3 o las emisiones indirectas. Si te vas con 14.064, no hay posibilidad de que no calcules tu alcance 3 porque justamente la metodología lo que te dice es que la debes de incluir e inclusive debes incluir un análisis de iniciativas de reducción alrededor de la huella de carbono. O sea, no es una ruta de descarbonización, pero sí son iniciativas de reducción. Gracias, Ángel. Por aquí nos llega una segunda pregunta por el interno y nos dicen, normalmente el alcance 3 de la cuantificación es mayor a la suma del alcance uno y 2 o normalmente la suma del alcance uno y 2 es mayor a la del 3. Pues miren, la verdad eso depende. No hay como una proporción en torno a si el alcance uno y 2 me va a sumar más que el 3 o el 3 más que el uno y 2. Eso depende de mi tipo de empresa, de los datos que yo recolecte, de la disponibilidad de los mismos datos, pero teóricamente, si nos vamos como a lo que acabamos de ver, el alcance 3 por tener más categorías, puede superar con creces la suma del alcance uno y 2. Pero como les digo, todo depende de la disponibilidad de los datos y de su calidad, ¿sí? Básicamente eso es la respuesta a esta pregunta. Perdón.
Esta otra que nos la dicen, y yo creo que con esta podríamos cerrar, es Carbonlytics, qué licenciamiento tiene y cuáles precios estamos manejando en estos momentos. Nosotros estamos variando en licencias que van desde los 13 millones, siendo la más costosa, pero la más experta, con el involucramiento de todas las categorías y con hasta 100 centros hasta 10 centros de trabajo, hasta una licencia profesional que tiene menos centros de trabajo y tiene 5 categorías dentro del alcance 3. Entonces, les dejamos, durante todo el espacio les dejamos el QR porque finalmente esto es un contexto que vamos a tener a través de compañía, pues a nivel de compañía y dependiendo de cada una de las compañías que nos esté escribiendo, después de probar el demo, inclusive podríamos estar hablando de algún licenciamiento adicional justamente para poder ver cuál de las licencias pueden aplicar para ustedes, dependiendo del contexto que tengan, dependiendo de la cantidad de centros de trabajo que tengan, pero son precios manejables en el mercado, porque estamos desde los 9 millones hasta los 13 millones, dependiendo de lo que ustedes estén necesitando. Listo, y estamos hablando 9 millones y 13 millones anuales, porque también las manejamos mensuales, pero normalmente cuando una empresa llega y nos levanta la mano alrededor de la medición de su huella de carbono a través de Carbonlytics, nos contrata la licencia anual justamente para poderle hacer seguimiento periódico a los cargos de la información. Listo. De todas maneras, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden dejar en el chat que nosotros perfectamente les vamos respondiendo de acuerdo pues con el listado de asistencia. Y yo creo Muchísimas que les gracias. damos las gracias, sí. Luis Miguel. Exactamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención, por su disposición y por siempre conectarse a estos espacios donde lo que buscamos es entregarle valor a ustedes, a las empresas. Esa es nuestra razón de ser desde la sostenibilidad. Entonces, muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. No se lo pierdan.